Buenos días. That's about all the Spanish I know. Perdonen, so pero the ese es rest of todo el it's gonna be in castellano que English, sé, así que el resto va a and ser my en English is not inglés. very good Y mi either. inglés no es muy bueno tampoco. My name is Gary Ray. Soy Gary and I Ray work for Bernhard y Company, trabajo para Bernhard Company, manufacturer el sharpening fabricante systems de for sistemas de the turf afilación industry. para la I've been with industria the del company for about césped. He 15 trabajado years. unos 15 años en la compañía And I have y been in the business for estoy quite a en few este years, more than negocio that. desde I hace live in bastantes más Florida, años que and, eso. Vivo en excited and Florida happy to be y here. estoy muy So entusiasmado y welcome, thanks contento for de estar having acá. us. Bienvenido, gracias por And, recibirnos. Bienvenidos ustedes, gracias por move on. recibirnos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Just quickly, rápidamente, when my thoughts on being here mis and ideas not sobre speaking venir acá Spanish y no hablar en was español, that I would probably have an yo interpreter pensé que standing probablemente beside me, tenía and I would un say something, intérprete parado al and lado then they mío que would yo iba a say decir something. algo y So ellos this is iban a quite decir different algo. than what I Así que esto es expected. bastante distinto de lo que So, yo just esperaba. to make sure Así that que quiero asegurarme de keeping the pace que or voy bien whatever, con el ritmo. could I just Entonces, have a por show of favor, hands levanten la of how many mano de are cuántos de ustedes groundsmen, stadium son groundsmen that are here today? cancheros de estadio. Levanten la mano, por favor. Very good. Do we have any golf course Tenemos people here today? gente de canchas de golf acá también hoy. Very good. And then we have some technicians as well, I assume. Acá tenemos técnicos. Técnicos también, levanten la mano. Good. Thank you very much. Bueno, That gracias. helps out quite a lot. Eso me ayuda bastante. Most of the presentations that La we mayoría do, de las presentaciones que are hacemos highly son concerning, obviously, turf, but more bueno, se directed refiere towards mucho the al golf césped, course por market. supuesto, pero We have just muy in the orientadas last al few mercado de years, las canchas our de golf. En company los últimos has años, nuestra started empresa branching out a ha little bit empezado a more diversificarse un poquito into, más sports fields. a So a little los bit about the campos company. deportivos. Así que, bueno, les cuento un Again, we're poquito sobre based la in the empresa. UK, Les repito que and tenemos the company's base en been el around Reino for many, Unido. many La years. compañía existe desde hace We muchos do, años. sports Hacemos fields, campos we have deportivos, nurseries, we have tenemos landscape, viveros, and then hacemos we have paisajismo the y grinding también division, tenemos la as división well as what we have de a turf afilación technologies y division. también la tecnología de céspedes. So, Entonces, the headquarters to the company la is sede in de a la town called compañía Rugby, está where en rugby football Rugby, started. donde empezó el The town rugby, was donde named se after creó el that. rugby. La So ciudad you se can nombró por I eso. can figure this pointer out. Pueden ver, That's Rugby. ahí Kind of in está the middle of the Rugby country. en el centro del país. We have our factory, Y tenemos which is nuestra near fábrica Cambridge que está cerca de in the Cambridge, UK. en el Reino Unido, And that's just a little y bit es north of un London. poquito So al everything's norte de produced there, Londres. our training Entonces, centers and that sort todo of se thing produce is ahí, all there. nuestros centros de capacitación, está todo en We are a global esa planta. company Somos una as empresa well. We have global también, representation mundial. Tenemos all around the world. representaciones en todo el mundo. We are a very Y big player in what we somos do in the muy grinding importantes business. en lo que hacemos So in en the el US, negocio de la we afilación. have Así que en over Estados Unidos 75 of the top tenemos 100 más de golf 75 de las courses that use 100 our principales product. canchas de We golf que usan have, nuestro producto. roughly 67 También tenemos más o menos of the world's top 67 de las principales and 100 total canchas share del around mundo y una the globe is participación about total 50% mundial that de we're alrededor del involved in. 50%, en donde nosotros estamos We do involucrados. much Bueno, more hacemos than just mucho golf más que courses, as I simplemente mentioned. canchas de golf, como les dije. So we've been very Entonces, involved in certain stadiums hemos around the world. trabajado con algunos estadios en todo el mundo. We've been involved in the Olympics Hemos in trabajado Rio en las for Olimpiadas de golf, Río, the World Cup en la Copa del Russia Mundo this en past year. Rusia. Very heavily involved with Especialmente grinders, trabajamos mucho and con then, todo el tema de Saber, la which is a branch afilación, of our y turf Saber, que technology es una sucursal de division. nuestras You can see there's a number of tecnologías different de stadiums around the césped, world, su some in división de the US, tecnologías de some in césped. Ven Europe. algunas canchas en Europa, otras en Estados Unidos, los Philadelphia Eagles. Ahí Maybe tenemos not fan, un but Eagles, a un local. fan de Eagles, o por lo menos un So, local a little bit about today's de agenda Filadelfia. then. Bueno, So, entonces vamos a what we're here to hablar talk about today hoy is basically de kind of the origins of los the orígenes reel mower, de its function la and its cortadora use, de molinete, su función y su and uso, changes, but most importantly, how it affects your pero turf más and the quality of your importantemente turf, and cómo reasons afecta for el keeping césped, la calidad del sharp reels. césped y la razón por la cual hay que mantener los molinetes afilados. So,
These are some of the reasons. I Estas can't- son I'm too algunas far de away, las I can't see. razones. Estoy demasiado lejos de mi computadora y no So, las veo. Especially, and I'm sure it's the same Especialmente, on the, y estoy stadium seguro side of the business, but in the golf side of the business, que en la parte de, digamos, estadios del going back negocio, to pero sí TV seguro and, en like, el Augusta negocio de golf National, y and remontándonos what a la the televisión, el golfer Augusta sees National on y lo que el TV, golfista he ve por wants to see at televisión, his quiere local golf verlo course. en su And that's cancha what he de todos los expects. sábados y So they eso es put lo que espera. tremendous Entonces demands on us genera from TV. demandas o And it's the same exigencias in enormes sports a raíz de la fields, televisión. in Lo mismo pasa en stadiums los as well. campos de juego y en los estadios So we're going también. to talk about how we Entonces, can vamos a help with hablar de maintaining cómo podemos and ayudar creating a those conditions. mantener esas condiciones y a crearlas y mantenerlas. So, in the maintaining, Y checking, and en el the mantenimiento, consistent, el setup, control maintaining y la is how we make our configuración facilities, or we keep sistemática our facilities es la forma en que proper. nosotros So we don't want, mantenemos bien las instalaciones. Entonces our no queremos facilities to que be nuestro mediocre like campo this. sea mediocre What como today's esta. Lo player que el in both jugador de hoy en applications día want and espera, demand tanto is deportivo como de perfection. golf, y What they're exige looking y for. espera la want perfección. Eso es something lo like que this. buscan. Quieren algo como esto. So, on the golf course side, En we look las at, canchas de golf vemos if we're able to que improve si our podemos conditions and the mejorar health of nuestras the turf, then condiciones we're able en to la attract more calidad del members, césped, which vamos a increases poder atraer revenue. más socios y eso aumenta los ingresos. This is not what we want to Y see no here. es esto lo que queremos ver. So, what we're going to talk about Entonces, is a lo que nos where vamos does a this damage referir come from? es Where de do we dónde see viene este daño the results that we've y seen in these last two slides? cómo What- vemos what donde happens vemos to los make resultados que hemos this visto en happen? estas últimas diapositivas. ¿Qué es lo que pasó So, para que esto Dull sucediera? mowers Entonces, is the big cause la of that. cortadora, las So how many of you have seen desafiladas, mowers las like cortadoras that? desafiladas son el principal culpable. ¿Cuántos de ustedes han visto cortadoras como yes. estas, no? A ver, I levanten la suspect more mano. than Sí, just un a par. couple. Yo sospecho que son más there we que un go. par. Acá, The delay. I acá got it vemos late. más mano. Tenemos el delay de la traducción, sí, sí. Pero bueno, son unos cuantos. Sí, sí. So there've been an awful lot of Entonces changes se han through the producido muchos years. cambios con los años. What we want, Y we talk lo about que how the queremos, mower has estamos changed, and hablando I'll de talk cómo ha about that in just a cambiado, vamos a minute, hablar but en un momento de cómo there's so cambió much more, cómo cambiaron las cortadoras, pero hay that have tanto changed, and más this que ha is true cambiado. on both Y sides, esto the vale golf para side and las in aplicaciones en sports field golf side. como And one of para the los biggest ones campos is deportivos. top Una de las dressing. más grandes es el Sand, top dressing, correct? o sea, el So arenado, we see ¿no? much more use of Vemos sand. mucho más el Does uso that- de arena. everybody agree with Y that? Raise your hand. ¿todos están de acuerdo con eso? Levanten la mano. Los que están de Yes. acuerdo con que vemos So, mucho más carpeteado one of o the major arenado, changes top dressing en las canchas, Is- ¿no? is the Ese es use of uno de sand. los principales Another major cambios. change, Otro de los especially cambios in the golf importantes, course side, especialmente del lado de las is, canchas de golf, es Heights of cut, la altura de corte. what we actually Lo que cut grass at nosotros, nowadays a la altura a la versus que cortamos 10 el years pasto ago, ahora, en comparación con years hace ago. 10 años, 20 años. Types of grasses. Los tipos de césped. It's a big change. Ha habido un cambio importante también ahí. Entonces, But we wanna pero bueno, ask now a little ahora bit is about nos what- vamos how a preguntar the un mower poquito has changed. cómo fue cambiando la cortadora So the con los mower años. Entonces, la Was cortadora invented by fue this guy, inventada the por real este mower, I muchacho, should say, not la the mower. cortadora de molinete, digo, The no cylinder mower la, was invented by this la de, guy, ci- la Edward de Budding. cilindro de molinete fue creada And por it was Edwin invented Budding in England, en not too Inglaterra, far from where no our muy factory lejos de is donde now. está It's nuestra about fábrica 50 en este miles momento, unas where our 15 company's millas de donde facilities, están las are instalaciones de located. nuestra So we have compañía. a long Entonces relationship tenemos dating una back larga to relación que se remonta a 1860s 1860 with, con the real type mower
and sharpening systems. la cortadora de This guy, molinete Edward y Budding, los sistemas de invented the afilación. reel mower. Y este muchacho Budding entonces So, inventó was la his cortadora first de attempt. molinete. Este fue su primer intento. This was called the Esto se llama MK1, I believe. la MK1. MK1, perdón, MK1 see creo yo. Así que entonces se He's- puede he's ver taken que an ha idea, tomado which we'll una see later idea on, que of what vamos a where ver después it really started y in the golf courses. realmente empezó You en could las go canchas back de to, golf, pueden remontar St. Andrews a days and la they had época de sheep. San Andrews donde That tenían was their ovejas, ¿no? lawnmowers, Esas eran the sheep sus cortadoras, eat las the grass. ovejas que se comían el pasto. And then, Y I'll show you después some slides later les voy a on mostrar where algunas diapositivas kinda de started donde in the idea of how empezó to cut grass la idea de cómo started. cortar el But pasto. when he Pero invented the cuando cylinder él mower, inventó this was la the first cortadora de attempt. cilindro, este fue So el you can primer see intento. Y entonces It's basically two pueden ver blades que básicamente se on an trata de axle dos hojas to o dos pivot to filos rotate. en un eje que gira So y what happens with that, corta. ¿Qué pasa con start eso? trying to mow, Uno empieza a you're tratar de spinning cortar this, y uno está two dando blades vueltas round and round, estas hojas, you're estas dos creating the hojas, vacuum, y uno the va air, creando el which is vacío, el pushing the aire que grass está away. So empujando, it's not- alejando el did pasto. not do a very good Entonces no job. hacía un muy buen trabajo esto porque el So, aire que generaba alejaba el pasto. what does he do Entonces, next? ¿qué hizo Comes después? up with the Entonces se le MK2. ocurrió la So you MK2. can see now Y we're ahora starting pueden to ver look que at estamos getting empezando a a little bit ver, closer a acercarnos to un modern, poquito what a, we're looking at. a So you las can see máquinas we've modernas. added, Ven que se agregó right here aquí they've added a bottom blade, una or a hoja bed knife. inferior o And then la they've taken contracuchilla the two y reel blades, han tomado las and they've dos created hojas the del helix molinete that we y still see crearon la today. hélice que vemos todavía hoy. And this is what Y he came eso up with es lo que se because le the ocurrió original porque las, two-blade would las not hojas position the originales grass to be cut paralelas and would no actually create estaban bien the breeze that posicionadas would para cortar blow el the pasto y grass away. creaban esa brisa que en realidad alejaba el pasto. And then Y this luego is what he entonces called the budding esto special. a esta la llamó la Budding Special So you can see it's y starting to pueden get a little ver que bit more está familiar empezando looking. a verse todavía más como las de ahora. And now what have we gone to? Y ahora miren a dónde nos fuimos. Quite big changes nowadays. Cambios muy grandes en la So actualidad, talking ¿no? just a while ago Entonces about hablábamos hace un the momento changes in de the los types of cambios grass, en los tipos de the, césped, heights of cuts, la altura de how we corte, maintain cómo the top dressing, mantenemos el more top frequent top dressing dressing and o all that. el But then the carpeteado other really más big thing that frecuente, has etcétera. changed now Y lo que is ha cambiado the mucho number of también blades, es la right? cantidad de filos, la cantidad de hojas. So now we have machines that have Ahora 14 tenemos blade máquinas que reels. tienen molinetes 11 con blade 14 hojas, otras que tienen 7, 11, 8, as otras opposed que to 2 or 3. tienen 7 u 8 en contraposición in con the big 2 o scheme of 3, things, pero en you look at that- el gran esquema de mower, las I mean, cosas, this si is your ven power esta pack, cortadora, este es handles, transport, el whatever, but centro de potencia, actual mower, what's los cutting mangos, the el grass transporte, etcétera, pero en realidad la is still very cortadora en similar sí, to lo que what está he was cortando trying el to pasto design es muy back similar then. a lo que estaba tratando de diseñar este hombre hace tanto tiempo. And then we've come, Y from this hemos pasado to this. entonces de esto a All esto. right, so this is how does the mower work? Entonces, So we bueno, ¿cómo talked a little bit about funciona kind of where it la came from. cortadora? Bueno, ya dijimos we de wanna dónde look at viene and y see ahora how it vamos works. a hablar un poquito de cómo trabaja, cómo funciona. So this is Esto what es the actual mower is, the components that make up the mower. lo que es, o sea, So como when los we talk componentes mower, you think of de la cortadora. Cuando nosotros the hablamos de la Toro cortadora, 1000 ustedes as piensan being en a la mower. Toro 1000 como But that's cortadora, the pero handles, bueno, the sí, power esa es la plant and manija, everything el with the equipo de reel and potencia, cylinder assembly. etcétera, con el But conjunto actually de what la the mower molinete is, y el cilindro. Pero en realidad la cortadora cylinder consiste en el and the cilindro bottom o el blade rodillo working y together. la hoja inferior que trabajan juntas. So this is the early mower. Entonces, estas son las primeras back to St. cortadoras. Andrews. Volvamos a St. Andrews, Okay, ¿no? so this is where it gets really Entonces, interesting. You can see they use these sides. Pueden ver que Right? habitualmente So you can usaban la imagine guadaña. cutting grass, Imagínense cortar el If you're- césped y si if you have ustedes grass this tienen tall, pastos de you've got a este side, alto, digamos, si you're tienen like- una guadaña, you're like ustedes this, hacen you're chopping down fa, like this to cortan cut the así grass down. para Well, when you're eh, cutting
sports field at bajar ese pasto, pero cuando ustedes están cortando half-inch un to campo wherever you're at, deportivo or a de media green pulgada, at donde much llegamos lower than that, ahora, o un 1/8 green and mucho más lower, bajo, un octavo how de can you get pulgada o down menos, here ¿cómo pueden llegar and hasta get ahí that abajo size, right? y lograr But cortar con la we'll take a guadaña? look at the mower Pero again in a vamos a minute, and volver a you'll mirar see la kind of cortadora how it en un minuto y relates van a ver cómo se and the relaciona, cómo helix, se how it works. emparenta y But cómo this funciona is el hélice, la the hélice. idea Y to Edward esta Budding fue la came from idea de dónde is from these provino guys, the la side, de what they call Budding, the la idea de sidemen. Budding, de los So you can see the guadañeros. action ¿Ven here. la acción ahí? Should have some sound. Can you, Tendríamos que tener el sonido, por favor, en esta parte del... do you hear, do you hear Ustedes sound of escuchan escuchan el sonido. That's enough. Basta. Ya está, ya So you suficiente can imagine sonido. how hard that Entonces, was, right? imagínense To do like that. lo difícil que era So trabajar what we'll así. do now is we'll Entonces, talk about the ahora cutting motion and how vamos it a works. hablar del movimiento de So you can corte y see cómo here, funciona. again, Y ustedes pueden ver aquí Take that size. otra well, vez que toman la guadaña, these blades, these estas reels, hojas, with all the estos different number of blades are like each blade molinetes is like an con individual cada side. with the una de bed, las coming hojas up es against como the una bed knife, guadaña individual que llegan positioning it. hasta So, la contracuchilla que las can see posiciona. Entonces along, pueden you see ver that a where medida it que va cuts. avanzada, ven que donde corta So it's cutting like a side está cortando like that. como una guadaña, coming así across the como blade. atravesando la cuchilla. So Entonces, if you look at, si for example, miran, por ejemplo, a greens mower, una grinera, we'll have 11 blade reel. tenemos we'll have un a molinete 14 de blade 11 reel, filos and we're on o a de 5-inch 14 filos diameter. y estamos en un diámetro de 5 Okay? pulgadas. So what Entonces, happens is those lo real que blades pasa are es que really esos close together, filos aren't they? están muy cerquita, And we ¿no?, still del have the molinete, helix, y aún the así bend in it. tenemos la So curva de la what hélice. happens is Y entonces that- lo que that pasa es curves, que and it's eso just se like that curva y size es como starting que out. And we justo got it real igual close, como la so guadaña we nos can acercamos mow at muy lower heights. cerquita y entonces As podemos we go cortar to cutting alturas grass más bajas. A at medida que higher vamos a heights, cortar césped, maybe, cortando césped a alturas 1 más inch, altas, quizás a 1 2 pulgada inch, o a or 2 whatever, what do we pulgadas o lo see? que We sea, see que a vemos larger cylinder, un cilindro más grande, we see less o blades, vemos menos and we see a filos bigger gap y vemos una separación between the mayor blades, entre because los you got a filos, entre larger las reel hojas, porque and less tienen blades. un molinete So más what grande happens y then menos is hojas. it's Y like entonces, ¿qué sucede? now Es you're como, able to otra get vez, es a como little que bit uno puede higher with llegar that un side. poquito You más don't have to alto get con down la here. guadaña, no tiene So que it's the bajar same thing tanto. with that. Y es lo mismo. And we're not Y no, usually not cutting por lo those general, types no of estamos grasses cortando ese as tipo de frequently céspedes as what we con are frecuencia, the, con tanta frecuencia como, the como playing cortamos surfaces that las we superficies de are cutting at juego lower que heights. tenemos que cortar a alturas más bajas. So, again, this is just the same thing we were talking about with the video. Esto es but lo it's mismo que showing where decíamos we're en el checking video, for cut pero with the vemos que estamos cutting strips, comprobando and el you can see corte each point con estas has tiras got de corte each y individual blade or side, podemos if ver you que will, cada comes guadaña across individual in o hoja contact. individual entra en contacto ahí. So, when you're selecting a Entonces, reel, cuando it's están just very seleccionando much what un I was molinete, just speaking tiene about. que When ver you're mucho con selecting lo the que les reel, estaba diciendo hace depending un on the momento. job, how high you're Dependiendo de la cutting, tarea que tienen que hacer y what de you la need. altura de And so corte, all van a this ver stuff lo que is available necesitan. Y todo today esto está that disponible we hoy didn't en used to día have in the que antes past. no teníamos. So you can see here where just what I'm speaking about. The Bueno, blade ven spacing. ahora la separación See, entre this las is more hojas of y a, pueden ver lo que les estaba diciendo. larger reel with Ese es un less molinete blades. más grande con menos filos. So this is Entonces, function acá vemos of- la of the función reel and the bed del knife working molinete together. y de la contracuchilla So the reel trabajando or cylinder juntos. Y entonces is el molinete a o cilindro device es el dispositivo pulling the que grass into tracciona el position césped, to be lo cut. lleva a la posición para So el it gathers corte. the grass, Entonces brings it up to the junta bed el knife, césped, and lo the bed knife lleva hasta positions la it to contracuchilla be y la cut. contracuchilla lo posiciona, lo ubica para el corte. So the single most important El
blade is the La bed knife. hoja entonces más importante And that is es la because contracuchilla, It's performing two porque duties. está cumpliendo dos Okay? tareas. So you have En primer lugar, a front face angle tienen here, un ángulo de which is ataque called de frente the acá, presentation que se angle. llama ángulo de presentación. Entonces, important that es that muy is correct, importante because que that sea el presents ángulo the correcto, grass as porque the real eso blade comes by, presenta el as the real césped blades y come by, cuando gathers vienen it, pasando it's presenting las the grass cuchillas as the del correct angle molinete, to be cut. presenta el césped a la altura correcta, en el ángulo correcto para el corte. Now your top face angle Ahora, el ángulo is this angle here. superior, de la cara So you can superior, see as que es the real este, blade comes pueden by, ver que a medida you que have pasa this la cuchilla del clearance molinete, between the tenemos two. esta separación entre Okay, los so dos, that's your y ejection ese angle. es el ángulo de And that simply rechazo. is ¿Y eso to qué allow the grass to significa? clear Simplemente once para it's permitir que been el cut. césped salga una vez que está cortado. So when you're sharpening your Entonces, mowers, cuando and you ustedes wanna get están them back afilando las into cortadoras tip-top shape, y las quieren devolver a su You start mejor with the top face estado, angle. ustedes empiezan And con el because ángulo de la cara as superior, the real blades or as the bed knife porque wears, a you medida saw que the se first desgastan slide las where it was really cuchillas bad, nasty bed knife, del molinete, completely vieron que worn. en la What it's primera doing is diapositiva wearing away that angle. las cuchillas estaban So totalmente you've got desgastadas. Lo que no están haciendo es que se ejection left. desgasta ese ángulo y entonces no So hay it becomes rechazo, no completely queda flat rechazo, across que here se or aplana 0 totalmente degree acá o angle. queda en un ángulo de And 0 grados. classic symptoms of this Y when you're out in the los field síntomas is clásicos de when esto you're cuando mowing están and en el you campo, see, cuando están cortando your y bed ven knife veered up. You que talk about beard where la, grass is straggling la along the contracuchilla bed knife. con barba, como le any decimos, of you porque es seen como that? que vienen arrastrando el césped, ¿no? Que vienen colgando de la cuchilla. Levanten la mano de cuántos ustedes han visto So what's esto. happening Nosotros when le that decimos happens? cuchilla, Yeah. contracuchilla con barba. I'm too Y entonces fast, sí, I've got voy the delay. medio rápido. Tengo que esperar el delay de la So, traducción. Está bien. Yeah, so quite a few of you Bueno, have seen entonces that. So muchos de ustedes lo what's han happened visto there is y you've lo completely que lost your top face. You've han got perdido no que lo que angle pasa es que han perdido due to a lot totalmente of la cara things. superior Due to, y no tienen ángulo ninguno, sand, por from varias top cosas, dressing, por la arena, del carpeteado, por el contacto, as you're mowing or as it's a maybe medida que set van up, cortando o cuando van potentially configurando, incorrectly too heavy quizás a contact. incorrectamente con un contacto and just demasiado normal pesado, wear and demasiado tear fuerte, in y grass, el desgaste normal y el césped erodes those que va angles away. erosionando esos when it ángulos, ¿no? starts bearding Entonces, up, that cuando means you've empieza a lost ponerse con completely all barba, your angle. significa que han perdido totalmente Now, el ángulo de la cara when you're setting superior. this up in Y in entonces, a little bit, cuando están we'll talk configurando about la máquina, different preparándola, y and vamos where a to hablar de find un the ratito los recommended- distintos ángulos y dónde recommended encontrar angles. los ángulos recomendados, pero when you're cuando doing ustedes this, lo van if haciendo, you're si resharpening reafilan your mower, la cortadora, la vuelven a you afilar, really can only go realmente wrong on solamente the se top pueden face equivocar angle en el by ángulo not de la having cara enough superior angle. si no le dan suficiente ángulo. Si Too little of an angle le dan muy poco will cause you ángulo, problems. porque eso les va a causar And this problemas. relates all the Y way eso back se to relaciona, se remonta the otra different vez a la size reels, different de blade los configurations. So if you riles think o los if we're molinetes de mowing distintos tamaños y de distintas configuraciones. a Piensen ustedes rough que on si a golf estamos course that cortando is un RAF 3 inches en una high, cancha we're de trying golf to con take 3 it down to pulgadas 2 de alto y inches, estamos tratando de bajarlo a 2 we're taking pulgadas, away estamos 1 sacando inch of aproximadamente grass as we're 1 pulgada cutting. de césped Then con el corte. Entonces, angle here, este ángulo de aquí, where this red area is, donde está el área roja, has to be greater tiene que ser because I've got mayor more porque material tengo más coming through there. material que me va pasando por ahí. Si yo estoy cortando stadium pitch, una I'm cancha just de un assuming- estadio, estoy in suponiendo, the ¿no? Por States supuesto we're que sé probably que en somewhere Estados around Unidos a probablemente half-inch más o menos to estamos a media 3/4 of an pulgada inch a 3/4 de on a pulgadas de stadium pitch. altura en So, una cancha de estadio. depending on the Entonces, frequency of dependiendo de la mowing, frecuencia del corte, we're taking off very little estamos material. sacando muy poquito césped. then- Y entonces So it's not as critical no es tan that we have fundamental bigger tener gap un here. ángulo o un espacio más Now, when grande you're- acá. when you're Entonces, sharpening, cuando estamos you always will afilando, be sharpening siempre this vamos a first afilar because esto primero is, porque the wear pattern on el the patrón bed de knife desgaste allows en la you to contracuchilla find les your permite starting point hallar el punto de to partida recreate the para angles that are supposed to be recrear there. los ángulos And que by se doing supone that, que then tienen when que you estar go to presentes. do Y the entonces front al face, hacerlo, cuando van a hacer you'll la cara actually frontal, rotate van a the bed rotar knife to get to that position. la So it's contracuchilla critical para llegar a esa that we get posición. that Así right. que es fundamental hacerlo correctamente.
Again, this is Otra your vez, ejection angle, este es el sometimes ángulo also known de as release eyección angle. o de alivio, see como the se lo blade conoce a comes veces. by, Pueden ver que gathers pasa the la grass, cuchilla junto al pasto brings it to be cut. y lo presenta And if para you'll el notice, corte. Y si ustedes we're observan, cutting right here at the estamos leading edge. cortando acá en el ángulo, en el borde de ataque. We're cutting right there at the leading edge of the Estamos bed cortando knife. ahí en el borde de ataque de la cuchilla, de la when you contracuchilla. see, Entonces, si Like ustedes lapping, for ven example, does como anybody backlap las here? Maybe quite a few el hands? lapping, algunos hacen Yeah, I see a lapping, few. hacen Okay. vueltas en So, canchas what happens when you de backlap is that it's like for those cuando of you hacen engine backlapping, builders and los que stuff, you're construyen taking máquinas, lo que two están haciendo metal surfaces es tomar and dos superficies de metal y you're las lapping them together. You're mating están those two haciendo to seal. casar, digamos, It's the o same thing with uniéndolas para backlapping. que You're spinning sellen. it real backwards En realidad, over the blade al hacer el and movimiento trying to contrario, están mirror dando la vuelta a al contact revés y point tratan de imitar un between punto de the cylinder contacto and the bed entre knife. el cilindro y And la that is a contracuchilla. Band-Aid and it works, Y eso es una and you're able to curita, go cut digamos, y grass. funciona y But uno what puede happens, salir a cortar el again, pasto. is you're Pero also wearing away those angles lo que están that haciendo when they're también new es or when you desgastar regrind, you're wearing away those angles by lapping. esos And so ángulos what'll haciendo el happen, lapeado. I don't know if we've got- I Entonces don't lo think I que have that pasa slide. es I que was van trying to desgastando esos cut it ángulos short, but y so what'll lo happen is cortan. you wear those Lo que pasa away, es que van and from desgastando los lapping ángulos por el is lapeado that y your cutting action, instead of en la taking acción place de right corte, here at en the realidad, front, en vez de will tomar, move de up to the suceder top. aquí, pasa a So estar you en la parte actually, the superior. real Entonces, blade en will realidad, gather the grass, la bring it down to cuchilla the del front, molinete and junto al pinch it pasto on lo top, lleva adelante, lo pellizca arriba and then eject y it. después lo So eyecta. it really Entonces, kinda en tears realidad es como que the tarp. So desgarra you're el césped. pulling it Están and you're tirando ripping del it. césped, You're lo not están getting that side arrancando, action. no tienen la That acción side de is very guadaña. important because La guadaña es muy remember, when they importante started, porque acuerde que that side cuando was just one empezaron, blade. esa guadaña And that's tenía what una all these sola blades are cuchilla. individual Y sides. es eso, We think of acuérdense que them todas as las one big cuchillas mower, son but each una blade guadaña on that individual, cada reel una is de an las cuchillas. individual Nosotros side. pensamos en una máquina gigante, pero en realidad cada cuchilla es Just una quickly guadaña. here, Y you acá can vemos see, rápidamente que different top face angles, like I tenemos was dos mentioning, distintos for the ángulos de ejection la of the cara grass. superior So para we're using a eyectar el greens pasto. mower. Estamos usando una Somewhere grinera between 3 acá. and 5 A degrees entre is 3 y plenty of 5 angle grados es for the suficiente top ángulo face. para la cara superior. Tree mowing, maybe stadium, Para cortar un estadio fields or fairways, o we may need a una little bit fairway, more, por ahí necesitamos un maybe poco 5 to más, 8 5 a degrees. 8 and then for mowing pastures, you can gastos, get y like para 10 to cortar 15 degrees. pasturas tenemos de 10 a 15 grados. So Entonces, when you're looking at the cuando angles, estamos or if mirando you're a los ángulos, technician o si el and you're técnico, trying to find the o si angles ustedes for son 'em, un técnico y the están best thing tratando I de can encontrar recommend el is that mejor you go ángulo, through lo que les Toro recomiendo es que or whoever mowers recurran you have, a and Toro o a on their la marca de websites, cortadora stuff, que they will tengan en el give you, sitio web. Ellos les van the a dar angles. los Our ángulos. company has Nuestra empresa an tiene app. una It's aplicación, called, una app. if you search, Si it's buscan, se Turf llama Toolkit. Turf Toolkit. Turf Toolkit. So if you search Entonces, si buscan Turf eso, Toolkit, Turf Toolkit, we have tenemos a grinding log for those of you that un grind, registro you de can afilación manage it. para los que But hacen we las also afilación, have para que puedan the different manejarlo, llevar angles las that fechas. Y the también tenemos los manufacturers distintos recommend. ángulos que recomiendan los We also fabricantes. have some Y part también numbers for tenemos fast-moving algunos números parts de for that, piezas so if you para need, las like, bed knives or piezas reels de from rápido Toro, movimiento. Entonces, si on our app necesitan you can find contracuchillas o bolinetes de So it's a Toro, en handy la app tool, pueden encontrar el número but de pieza. very Es una important to get herramienta muy those práctica angles y es muy from the importante manufacturer. conseguir los ángulos y tomarlos del So this is what I was fabricante. talking about. A esto me With no top face refería, ejection, sin you get the clumping and you get the eyección bearding. de la parte superior. Tenemos el barbado ese que les dije y se forman los terrones. So this is just a slide, just what we're talking Esta es about. una diapositiva, For the de esto front estábamos face hablando, en donde la cara of the bed superior de la holds the grass in contracuchilla position to sostiene al present césped en the proper angle posición to para cut. presentar el ángulo adecuado para el corte.
So you can see here, this is blade Acá wear. pueden ver una hoja. If you look at how Y that, si nosotros tratamos de ver this animation cómo kind of shows it, lo muestra la animación, es bastante similar al uso normal, el desgaste normal, y luego el lapeado. Y ven lo que sucede a medida que nosotros cambiamos el ángulo de ataque por el desgaste. Nosotros movemos en la mayoría de los cortes de hoy la contracuchilla hacia el molinete. Lo que sucede cuando hacemos ahora es que el ángulo de cara superior, que es el más importante porque presenta el césped en la posición de corte adecuada, cambia, ¿verdad? A medida que movemos esto, entonces el ángulo cambia. Es muy importante entonces tener en cuenta el desgaste, verificarlo y afilar en todo momento las hojas. Aquí tenemos las especificaciones de tolerancia al desgaste. Si ustedes tienen un molinete de 5 pulgadas de diámetro que pasa en 4 pulgadas y media o menos, ahí lo tenemos que reemplazar. Y en un molinete de 7 pulgadas, 6 y 3 octavos es la tolerancia al desgaste. Siempre nos hacen la misma pregunta con las contracuchillas nuevas que vienen del fabricante ya con los ángulos establecidos y nos preguntan, ¿deberíamos o no afilarlas? Siempre hay que afilar, porque cuando se colocan en las barras de la contracuchilla se pueden dañar y en realidad una vez que nosotros los montamos en las barras de la contracuchilla deberíamos afilarlas siempre, siempre, siempre para evitar el desgaste, aunque sean nuevas, porque al reemplazarlas pueden perder el filo. La contracuchilla ayuda a determinar la altura del corte. Podemos ver que cuando nosotros cambiamos las posiciones de los rolos o de los rodillos, cómo preparamos el corte más alto. Esto es muy importante, verificar la altura del corte. Es importantísima la altura del corte. ¿Algunos de ustedes tienen estos manómetros, estos medidores, calibres de prisma? Esta es una herramienta muy adecuada para verificar la calidad del corte. El calibre de prisma para verificar la altura efectiva también del corte. No sé si estoy bien con el tiempo. Me parece que sí, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Cómo configuramos las cortacéspedes? Es un tema bastante complicado y tenemos distintas respuestas y todos tienen una respuesta diferente. Lo que yo les diría a ustedes que tienen que analizar y tienen que tener en cuenta es no tratar de hacer demasiado contacto, porque el contacto les desdibuja, les cambia los ángulos. Nosotros ya hablamos de esto y genera problemas, pero miren esto. Esto realmente es una buena diapositiva porque nos recuerda que si nosotros estamos manejando el auto con el freno puesto, ¿qué es lo que pasa? Se recalienta todo, se recalienta. En una cortacésped, si nosotros tenemos un contacto o estamos manejando con contacto, en los viejos tiempos, si nosotros no podíamos escuchar el choque entre el molinete y la contracuchilla, teníamos un problema. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Hoy en día tenemos distintas cortadoras que tienen hidráulica, sistema hidráulico. Entonces, si nosotros tenemos presión o ejercemos presión sobre el sistema hidráulico, esto lleva a mangueras que revientan, que explotan, fugas potenciales, desgaste de cojinetes, de rulemanes, consumo excesivo de combustible.
Imagínense, con este contacto, cuanto más ejercemos contacto o cuanto más fuerte es el contacto, es como manejar con el freno puesto. Perdemos consumo de combustible, desgastamos el motor, no dura tanto, cuesta más dinero reemplazarlo, repuestos, etcétera. Nuevamente, probablemente debería haber puesto esta diapositiva en otro lado. De esto les hablaba cuando yo les decía que después de que hay lapeado o desgaste, cuando la hoja levanta el césped y lo trae a la parte superior de la contracuchilla, esto es lo que tenemos, un corte como desafilado en donde estamos como arrancando el césped en lugar de cortarlo bien. Recuerden los principios, la guadaña. Este hombre está afilando su guadaña. El césped no es diferente. Tenemos que mantener el molinete afilado para tener un césped de mejor calidad, para tener que utilizar menos agua, menos fertilizante, menos químicos, etcétera, etcétera. Digamos, reducir el daño. Con hojas afiladas logramos cortes limpios. ¿Ven la definición diferente? Acá tenemos la cortadora bien afilada de la izquierda y a la derecha los resultados de una cortadora desafilada. La única reparación que necesitan es el afilamiento de las hojas. Es tan importante mantener las hojas afiladas. Es lo único que necesitan. Esto es lo que nosotros queremos lograr. Coherencia, consistencia, uniformidad. Y si mantenemos las unidades cortadoras con buenos ángulos, las contracuchillas bien afiladas, todo bien afilado, nosotros logramos homogeneidad. Y esto se aplica a todo tipo de campo, no solamente a las canchas de golf. Acá ven cómo rueda la pelota. Nosotros queremos esto. Miren esto de cerca, mírenlo, presten atención. Está bueno, ¿no? Me pregunto cuánto tiempo de práctica le llevó. Bueno, este es el esquema general. De esto estamos hablando. Tenemos que entender cómo se diseñó la cortadora de césped, cómo funciona, a dónde llegamos hoy con nuestros avances y el mantenimiento de la misma. Y el mantenimiento principal es conocer los ángulos y mantener en todo momento la máquina afilada. Y si logramos hacer esto, tenemos un campo uniforme, homogéneo, en todo tipo de aplicación. Entonces, con esto les doy las gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Me pongo los auriculares y contesto las preguntas. Por favor, por el micrófono. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Hola. Ayer... Ok. ¿Está bien? Sí, haga la pregunta, por favor. Ayer preguntaron al señor que expuso ayer cuál era el ángulo de ataque de la cuchilla, la posición de la cuchilla con respecto a la horizontal del pasto. Y no lo supo contestar correctamente. Me dijo que por ahí usted lo podía contestar mejor. Okay, I'll try.
Voy a tratar, if I understand it a ver si correctly. entendí correctamente. So you're talking about the angle of attack? ¿Estás hablando del ángulo de ataque? Sí, sí, sí. Okay. It's really, I don't A know ver, that, la verdad the no answer sé la is respuesta, no sé cut and dry. si la Each cutting respuesta unit's a es little bit cada different, unidad de corte es and, diferente, le diría. they make Y extended bed nosotros knives podemos nowadays, tener and there's a contracuchillas lot of different things to extendidas, look tenemos at. distintas So cosas it really would para depend, analizar. in my opinion, Todo probably depende, en mi on opinión, de what you're trying to lo que nosotros maintain queremos and mantener what height you're y trying to la maintain. altura del And césped there's que all queremos kinds of things that mantener. go Tenemos on. todo tipo de I'm cosas que assuming we're suceden probably allí. looking at Probablemente maintaining estemos something at a pretty pensando low en el height. mantenimiento That de un would be, césped de baja altura, yeah. ¿no es cierto? De baja. yeah. I mean, obviously, Obviamente, when you go from cuando like nosotros this to vamos this, de esta you posición don't a wanna esta create otra drag. posición, no And queremos again, it generar depends on arrastre. what Y you're esto cutting and what depende height. del So corte y la typically altura you'll del see corte. more of Típicamente an angle vamos a like ver un that. ángulo más But como as the inclinado, wheels wear, pero a medida que to se maintain gastan los that, molinetes maybe more of an para angle. mantener Again, esto, depending on el what you're ángulo trying se to cut empina and what más, height. dependiendo de lo que queramos People are cortar y a using qué extended bed altura knives. podemos utilizar estas contracuchillas largas, The only thing extendidas. that I would Lo know único que yo potentially that sé would be a reason potencialmente to que sería un motivo kind of change para it cambiar el would be ángulo if you're trying to affect sería si some type of nosotros different height tratamos that de you aren't that you're unable cambiar la to altura attain del césped y no based queremos on lograr esta the altura o wear no of the podemos lograr la equipment you're altura using, the debido real al wear. desgaste del I'm not sure if molinete. I'm answering it No estoy seguro completely. de si contesto la There's a lot pregunta, of things that pero when I hay un see it montón de more cosas y yo when lo you start veo más looking cuando at nosotros comenzamos a really low analizar heights of cut, like for cortes PGA Tour golf bajos tournaments. para torneos de golf, por When they're ejemplo, cutting, cuando or están tent setting, cortando o like están at 0.90 or configurando el something like that, césped a somewhere under 100, 0.98 then o what happens is 100 that the o thickness of the bed 0.90. knife itself Ahí is el so thick espesor that de you're la trying to achieve cuchilla a o lower height of cut contracuchilla that es is tan dragging. And I've seen gruesa people grind the que back of bed tenemos knives off arrastre y to- yo veo to que hay actually mucho thin the arrastre bed en la knife parte de to try atrás to de la contracuchilla para afinar la maintain contracuchilla or para attain mantener that o what they're lograr trying to esta altura de get at height of corte, cut. ¿no? De 0.90. I don't know if I Así que bueno, no completely sé si answered. contesté la pregunta. Thank you very much. Thank you for your time. Muchísimas gracias entonces, muchísimas gracias.